1000 megawatts en proyectos para los próximos años. Ese es el dato más elocuente del plan de negocios de Colbún, la segunda eléctrica más grande de Chile en capacidad instalada. Pero la firma ligada al Grupo Mate tiene otros desafíos: definir qué pasará con Hydro Aysén, potenciar las energías renovables no convencionales y también lograr el anhelado arribo a otros países. De estos y otros temas hablará con nosotros su gerente general, Tomás Keller. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por invitarme. Tomás, yo creo que es la pregunta que se hacen todos cuando se habla de Colbún, cuando se habla de Endesa, en definitiva, el proyecto Hydro Aysén. ¿Qué es lo que va a pasar con el que, a juicio de todos también, es el proyecto más polémico de generación eléctrica en los últimos años? Sí, bueno, todos sabemos que hay un proceso legal en curso en el cual Hydro Aysén está defendiendo la resolución de calificación ambiental que obtuvo en su oportunidad y que fue rechazada por el Consejo de Ministros. Así que estamos a la espera de esa resolución. Obviamente nosotros estamos muy optimistas de que eventualmente ese proyecto puede materializarse, porque es un buen proyecto para Colbún, para Hydro Aysén más bien, y también, lo más importante, para Chile. Pero ahí estamos a la espera de las resoluciones y los procesos judiciales. Sí, se lo pregunto porque ya muchos lo dan como cerrado. De hecho, Endesa, lo explicó Enel, que es la controladora de Endesa, señalaron que se van a enfocar en proyectos más pequeños y sobre todo que no tengan oposición por parte de la ciudadanía. Eso, a buen entendedor, es que uno puede leer que estaría prácticamente cerrado, no seguirían con Hydro Aysén. ¿Ustedes no tienen entonces la misma lectura que ellos? No, yo creo que claramente de común acuerdo hemos resuelto de que tenemos interés en seguir protegiendo los derechos de Hydro Aysén, los derechos de agua, ¿cierto?, las razones de calificación ambiental, y en eso estamos trabajando en conjunto. ¿Van a seguir hasta el final entonces de esa instancia? Por supuesto. Vamos a esperar, ¿cierto?, que los tribunales resuelvan esos procesos como corresponde. Bueno, vamos a ver qué pasa entonces con Hydro Aysén. Ahora, pasando a otro tema, me interesa netamente en los planes de negocios que hablábamos de Colbún, 1000 megawatts para los próximos años. Por eso, para las personas que estén en su casa, hemos preparado alguna gráfica para entender cuál es la participación que tiene Colbún dentro de la matriz eléctrica a nivel nacional. Para eso hemos preparado la siguiente infografía, y a la cual también Tomás Keller nos podrá comentar. A mayo de 2015, según la Comisión Nacional de Energía y también Colbún, el total del país, todos los sistemas interconectados, también distintos sistemas aislados en el país, incluido Isla de Pascua, eso también lo hemos añadido, hay 19.104 megawatts de potencia instalada. En ese sentido, vemos que Colbún es el segundo actor del sistema eléctrico con 3.279 megawatts, equivalente más o menos al 17,1% de todo el país. La idea, Tomás, es superar a Endesa en el corto plazo y ocupar el primer lugar en la generación. No, nosotros estamos en realidad preocupados de hacer buenos proyectos. No tenemos ninguna ambición de tener una participación de mercado específica. Más bien estamos interesados en concretar los buenos proyectos que tenemos en carpeta. De hecho, ustedes acaban de reactivar la central hidroeléctrica San Pedro en Los Ríos de 170 megas y con una inversión aproximada de 650 millones de dólares, y ya tienen presentado el estudio de impacto ambiental. ¿De qué se trata esta central? Y también, ¿es piedra angular del plan de negocios de Colbún? Es un proyecto muy importante dentro de nuestra cartera de proyectos, por cierto. Y tal como tú mencionas, acabamos de reingresar el proyecto al sistema de evaluación de impacto ambiental. No olvidemos que San Pedro es un proyecto que ya tiene una resolución de calificación ambiental positiva el año 2008, y que suspendimos nosotros ese proyecto en forma temporal el año 2010 porque nos encontramos con ciertas condiciones geológicas distintas a las que teníamos modelado originalmente, y nos tomamos el tiempo necesario para acomodar el proyecto a esas nuevas condiciones. Ese trabajo concluyó hace aproximadamente un año, y en ese intertanto hemos socializado estos cambios con las comunidades las cuales vamos a operar. Hemos informado a los distintos grupos de interés en qué consisten estas modificaciones para retomar la construcción de este proyecto. Este es un proyecto del cual estamos muy orgullosos. Pensamos que es un muy buen proyecto. Es un proyecto que genera energía segura, energía limpia, energía renovable y también energía a un costo muy competitivo, que es uno de los grandes desafíos que tiene este país para poder retomar las tasas de crecimiento a las cuales estábamos acostumbrados en Chile. Bueno, y eso lo sabe usted muy bien, que estuvo tanto tiempo ligado a la minería y que muchas veces lo escuchamos hablar del tema de los costos de la energía. También se habla de otro proyecto, Tomás, y que salió en la prensa durante esta semana, el proyecto Guayquivilo Melado, que sería una
complejo de 5 centrales de pasada, eso obviamente hidroelectricidad, y 2 unidades también mini hidro en el Maule, similar a Alto Maipo. Se menciona un costo de inversión de $1.000 millones. Incluso se menciona que ese sería un proyecto que ustedes reactivarían precisamente en vez de Hidroicén. ¿Está en etapa de prefactibilidad ese proyecto? Sí, ¿es una idea? ¿Está en evaluación? No, esa información no es enteramente correcta. El proyecto Guayquivilo-Melao es un proyecto muy antiguo, que tenemos en carpeta, que forman parte de los 500 megas que nosotros tenemos en derechos de agua en distintas partes y que por lo tanto forman parte de nuestro portfolio de proyectos. En realidad no hay muchas novedades con ese proyecto, tal como tú lo señalas, está en una etapa de prefactibilidad y la verdad es que no hay ninguna novedad respecto a ese proyecto en particular. Conociendo cuáles son los tiempos de desarrollo que tienen los proyectos hidroeléctricos, es muy improbable que ese activo pueda estar operando en los próximos 5, 6 o 7 años. Veamos entonces, tenemos otra infografía preparada para que la gente conozca un poco cuál es la interna, cómo está compuesto las centrales de Colbún. Para eso revisemos la siguiente gráfica. Y tal como les mencionábamos, Colbún tiene una potencia instalada de 3.279 megawatts, 23 proyectos. Ahí vemos, de los cuales 52% de toda la capacidad son 7 centrales termoeléctricas. El resto, vemos que hidrología de embalse son 4 proyectos con un 32% de participación, hidrología de pasada, que son centrales más pequeñas, 16% de participación. Dentro de eso el 52% es termo. ¿Eso es más carbón, más diésel? ¿Cuál es la composición, Tomás? Eso es fundamentalmente, o en su mayoría, son centrales de ciclo combinado. Va a decir, funcionan en base a gas y son duales y por lo tanto podrían funcionar también eventualmente a petróleo diésel, pero están diseñados fundamentalmente para operar a gas. Ahí donde se destacan las unidades de Huenco, en la quinta región, cerca de Quillota. Esas son centrales que han operado hoy día virtualmente al 100%, dadas las condiciones de escasez hídrica que ha experimentado el país en general. Está incluido también dentro de las plantas, de las centrales termoeléctricas, la unidad 1 de Santa María en Coronel. También están las 2 unidades en Candelaria, centrales de ciclo combinado abierto en este caso. Y también tenemos las unidades en Antilhue y también en San Pedro. Pero usted ya lleva prácticamente un año como gerente general de Colbún. ¿Qué otros proyectos le gustaría impulsar? Por lo menos en este portfolio no veo eólicas, no veo solares. ¿Quieren dar ese paso? Bueno, la verdad es que yo haría una pequeña corrección a esa transparencia. Nosotros, en realidad, estamos presentes con un proyecto eólico que se inauguró en diciembre del año pasado, que es el proyecto de Punta Palmeras, en la cuarta región, son 50 megas, y donde nosotros actuamos como comprador del 100% de la energía de ese proyecto. Y eso posibilitó en realidad que ese proyecto se desarrollara. Ya estamos presentes, por lo tanto, en lo que es en lo que es energía eólica. Y también no olvidemos que nosotros tenemos 2 pequeñas unidades de hidro de pasada, que califican también por la potencia que tienen como energías renovables no convencionales. Por lo tanto, nosotros ya tenemos una presencia importante en el mercado de las energías renovables no convencionales. ¿Y su idea es potenciar eso ahora que está a cargo de la gerencia general? Así es. Nosotros pensamos de que el futuro de la matriz energética chilena en general, y por lo tanto también de Colbún, pasa por contar con una matriz bien diversificada. Y nuestra estrategia de crecimiento apunta también y es consistente con esa mirada. Bueno, uno de los objetivos también de Colbún es llegar a otros países de la región. Es algo que conversaremos con Thomas Keller a la vuelta de esta pausa en Agenda Económica. Seguimos conversando en Agenda Económica con el gerente general de Colbún, Thomas Keller. Dejamos una pregunta expresada. Colbún quiere llegar a otros países, porque hasta ahora solamente opera en Chile. Y tuvieron una oportunidad en Colombia y quisieron entrar a la propiedad de la central, la enorme central Isagen, que es propiedad del Estado colombiano, a una licitación donde habían varios interesados. Sin embargo, parece que el Estado colombiano se echó atrás. ¿Eso fue lo que pasó? Bueno, como por todo sabido, el proceso de privatización de Isagen, que en realidad más que una central son varias centrales. Sí, es un complejo. Es un complejo bastante grande, son del orden de 3.000 megawatts. Ese proceso de privatización ha sido cuestionado por algunos sectores de la sociedad colombiana
y interpusieron una serie de recursos legales que hoy día han suspendido el proceso. No tenemos mayor información respecto de cuándo se va a retomar o si se va a retomar el proceso de privatización, pero por de pronto estamos muy atentos a los desarrollos en esa materia y vamos a tomar nuestras decisiones en función de cómo se resuelve esa situación en particular en Colombia. ¿Pero eso fue un golpe importante para el pipeline que ustedes han diseñado? No, nuestra estrategia o nuestro deseo de tener una participación en otros mercados no se limita a una oportunidad en particular. Hay otros activos que son interesantes, tanto en Colombia como en otros países vecinos que estamos siguiendo con interés. Se menciona Perú. Por supuesto, Perú tiene ciertas condiciones que son atractivas para nosotros, el marco económico en general y el marco regulatorio del sector eléctrico en Perú también nos resulta cómodo porque es muy familiar, es muy similar al chileno. ¿Hay alguna negociación, algún curso? Nada que podamos comentar. Nada que podamos comentar, ya, quizás puede haber algo entonces por ahí. Tomás, quisiera ahora llevarlo a otro tema que tiene que ver con regulación, que tiene que ver con la agenda energética. Las últimas grandes cosas que han sucedido es la ampliación de la licitación de suministro, que tuvo bastante llegada, sobre todo con empresas de energía renovables no convencionales, pero también la unión de los sistemas interconectados del norte grande y el central. ¿Ustedes como Colbún apoyaban esta idea de unir los sistemas interconectados del país? Bueno, no nos corresponde a nosotros como empresas individuales apoyar o no apoyar una decisión de ese tipo. Como todas las decisiones de esta naturaleza tienen pros y contras, pero claramente una de las ventajas que tiene esta interconexión es hacer más seguro todo el sistema de abastecimiento eléctrico a lo largo y ancho del país. Muchos hablan de que SL, la filial de GDF Suez, que va a ser la que va a construir este sistema, la unión de los sistemas, tenía interés en llevar la energía que produce en el norte hacia el centro del país. Entonces, ahí muchos decían, bueno, entonces las grandes generadoras del SIC no van a querer mucho que este nuevo competidor llegue hacia donde están ellos. No, las motivaciones de SL tienen que preguntárselas a ellas. A nosotros no nos corresponde pronunciarnos sobre eso. Y este proyecto que está diseñando el Ministerio de Energía de asociatividad, que es, por ejemplo, que de alguna u otra forma se le otorgue financiamiento a las comunidades donde van a estar emplazados los proyectos. Ya vimos que el gobierno señaló que se le van a otorgar tarifas aún más bajas que el resto del país, también para la zona donde se alojen estos proyectos. ¿Ustedes apoyan esta iniciativa? Pensamos que tiene varios aspectos muy positivos esta iniciativa. No olvidemos que hay como 3 componentes en lo que el ministro ha detallado en relación a esta iniciativa. En primer lugar, el homologar las tarifas eléctricas, cosa que ya se ha anunciado públicamente. Sí. La presidenta lo hizo en el contexto del discurso del 21 de mayo. Está la idea de beneficiar específicamente con tarifas eléctricas a las comunas que alojan a los proyectos de generación. Y finalmente, la idea era también, entiendo yo, avanzar en una institucionalidad para fomentar las relaciones de confianza entre las comunidades y las empresas. El ministro ha sido muy cuidadoso, entiendo yo, en no hablar de esta faceta del proyecto como una iniciativa que busca compensar económicamente a las comunidades. Más bien es la idea de promover un marco de conversación y una institucionalidad para canalizar, ojalá en forma temprana, las relaciones entre los proyectos y las comunidades que alojan a las empresas. Y no sé exactamente que esta última parte de la iniciativa es una iniciativa que ciertamente valoramos en el sentido de que cualquier iniciativa que promueva un mejor entendimiento entre comunidades y empresas es algo que ciertamente es favorable, pero desconozco exactamente en qué estado está esa faceta del proyecto de ley en estos momentos. Otro tema de regulación tiene que ver con la entrada de ENAP a la generación eléctrica, y usted ha sido no crítico, sino que puso algunas dudas respecto a que ENAP, empresa estatal, entre a ese sector, teniendo en cuenta que el gobierno también es el que fija las reglas para ese sector. ¿Ha conversado sobre el ministro para solucionar algunas de las dudas que tiene respecto a ese tema? No, y no le corresponde al ministro que conversar conmigo sobre eso. Yo he hecho ver mi preocupación, básicamente, de lo que yo considero es un evidente conflicto de interés, ¿no? Aquel que administra un competidor también sea el que fije y controle las reglas del juego. Es un poco similar a que el entrenador del equipo contrario arbitra el partido. Una analogía bastante interesante. Ahora,
ayer usted estuvo en un seminario de Sofofa, pero el presidente de Colbún estuvo en Icare, porque él forma parte de Icare. Y ahí el ministro de Hacienda y también el ministro del Interior mencionaron que, respecto al proceso constituyente, que empezaría en septiembre, pero que nadie sabe cómo va a ser, mandó un mensaje a los empresarios de que tengan calma, no se entren en pánico, porque vamos a respetar los derechos de propiedad. ¿A usted ese mensaje lo tranquiliza, teniendo en cuenta que como parte de una empresa eléctrica, los derechos de agua, por ejemplo, son muy importantes? Absolutamente. O sea, yo creo que de los elementos que mayor incertidumbre podrían causarle al mundo privado y a los empresarios en particular, y a los inversionistas específicamente, es un cuestionamiento del derecho de propiedad. Y es obvio que cuando uno se enfrenta a iniciativas que buscan cambiar la Constitución, una de las cosas que nos preocupa es, bueno, ¿y cuál es la mirada que se tiene de cara a ese proceso en relación al derecho de propiedad? Es esencial que las palabras del ministro, ¿cierto?, son por de pronto muy bienvenidas, y ojalá que esas son las palabras que en definitiva marquen ese proceso más adelante. Bueno, más adelante también seguiremos conversando después de esta pausa con el gerente general de Colbún, Tomás Keller, acá en Agenda Económica. Entramos a este último bloque de la conversación con el gerente general de Colbún, Tomás Keller. Quisiera preguntarle algo que me parece que es el tema actualmente para todo el país, la crisis de confianza, la crisis de las instituciones, tema de las campañas políticas. ¿Cómo lo ven en Colbún y también cómo el sector eléctrico le afecta, me imagino de alguna medida como a todos, esta situación que vive Chile, y sobre todo teniendo en cuenta que ustedes tienen que hacer inversiones a largo plazo que no ven netamente con el ciclo económico actual, sino que con la institucionalidad, precisamente como hablábamos anteriormente del proceso constituyente? Pero ustedes en Colbún, ¿cómo ven este clima de confianza, de desconfianza que hay en Chile? Bueno, con mucha preocupación como todos los chilenos, ¿no? Y deseoso también de contribuir, ojalá con un grano de arena, a romper esta desconfianza, ¿no? Pensamos nosotros que la mejor contribución que podemos hacer es, ojalá, concretando nuestro plan de inversiones. Hemos visto en las cifras macroeconómicas que uno de los factores quizás que más se ha visto afectado por este clima es precisamente la inversión. Entonces, las iniciativas que tienen por objeto concretar inversiones, yo creo que son un elemento que contribuyen a descomprimir este ambiente de desconfianza que tenemos. Obviamente, acá hay un círculo virtuoso. Ojalá que también el clima político, la convivencia entre todos los chilenos mejore en el futuro cercano, para a su vez para que eso conduzca también a mayor inversión y retomemos nosotros como país la senda de crecimiento económico que nos caracterizó hasta hace poco tiempo atrás. Y en estos días que se habla de boletas de una empresa hacia otra, con políticos, de todo, empresas como Colbún revisan para atrás todo lo que se ha hecho precisamente para no encontrarse con alguna sorpresa. Sí, por supuesto que yo especialmente recién llegado a Colbún en octubre, por supuesto que hice las preguntas que corresponden, pero tengo total confianza que en el caso de Colbún todos los aportes se hicieron absoluta y estrictamente en el marco de la ley que nos rige al respecto. Eso quería preguntarle porque en la Junta de Accionistas de CMPC, Eliodoro Mate reconoció públicamente, creo que casi sin siquiera preguntarle, que CMPC aportaba a las campañas políticas y lo hacía, como usted dice, de manera absolutamente legal. ¿Colbún también destina dinero para campañas políticas? Así es, ¿no? Y lo ha dicho nuestro presidente, el directorio, en varias ocasiones. Nosotros hemos realizado aportes a campañas políticas, pero los hemos hecho enteramente de acuerdo a la normativa vigente. ¿Y piensa seguir haciéndolo? En la medida que sea legal y no tengamos cambio en esa materia, y entiendo que aparentemente habría bastante apoyo para cambiar esto. En la medida que cambie, nosotros obviamente nos vamos a acoger a las nuevas disposiciones legales. Entonces, la política de Colbún es bien simple, es bien clara en este aspecto. Nosotros vamos a operar siempre, 100% de acuerdo a la ley. ¿Y contratar empresas de lobby para que hagan ese trabajo ante reguladores, ante diputados, por ejemplo? No lo hemos hecho, no. ¿No lo piensan hacer tampoco? A ver, no podemos descartar de que alguien nos pueda ayudar, ¿cierto?, con determinadas campañas comunicacionales y cosas así, ¿eh? Pero nosotros no tenemos vocación de contratar lobistas. Pero ya cada vez parece que la relación política y negocio está por lo menos el ojo de todo. Entonces eso me parece que el trabajo de usted, me dirá si estoy en lo correcto o no,
tienen que pensarlo 2, 3, 4 veces antes de meterse en un tema así, teniendo en cuenta lo que está pasando. Por supuesto, somos extremadamente respetuosos nosotros de la normativa y de las leyes vigentes. Yo creo que la mejor forma de contribuir al clima que tú señalas, ¿cierto?, es precisamente ser transparente, dar a conocer toda la información relevante sobre estas materias y fundamentalmente actuar siempre dentro de la normativa legal vigente. Y eso es lo que hemos hecho como compañía siempre en el pasado y lo que vamos a seguir haciendo en el futuro. Al respecto, Tomás, ha llamado mucho la atención lo que sucedió con el renunciado ministro de las Express, Jorge Insunza, especialmente por el tema de que, siendo presidente de la Comisión de Minería de la Cámara de Diputados, prestaba servicios a Antofagasta Minerals. Y usted, como pasado importante en ese sector, ¿qué opinión tiene de que se haya sucedido eso? Porque uno realmente sorprende con que haya pasado. Yo siempre he tenido una buena costumbre, creo. Yo nunca he opinado de otras empresas y ni tampoco en las empresas que yo me he desenvuelto antes. Así que yo dejo que esa opinión la den las personas que hoy día administran la compañía. Pero, por ejemplo, también con el ministro Jorge Insunza, ¿usted tenía conocimiento de que la empresa que él fundó, Sistemas Consultores, prestó servicio a Codelco desde el 97 hasta 2014, aunque él dejó esa empresa desde el año 2006? No estaba al tanto. ¿Y qué le parece? Porque si bien él salió de la sociedad, su cónyuge y su hermana seguían presentes, entonces había un evidente conflicto ahí. Yo la verdad es que no me pronuncio sobre procesos, ¿cierto?, especialmente judiciales que están en curso, ¿cierto?, investigaciones que están en curso, no me corresponde pronunciarme sobre eso. Tomás, y quisiera preguntarle también con otro tema que ha estado en la palestra, ¿qué tiene que ver con la política? El cambio de ministros, la llegada de Rodrigo Valdés, de Jorge Burgos, de Jimena Rincón a trabajo. ¿Cómo lo toma usted? Muchos han dicho, porque el sector privado realmente pareció explotar en felicidad cuando llegó, por ejemplo, Rodrigo Valdés a Hacienda. Ha pasado un tiempo, algunos dicen que faltan medidas más concretas, valoramos el cambio de tono. ¿Cuál es su juicio respecto a todos estos cambios que hemos visto, sobre todo para la confianza? Bueno, todas las anteriores. Yo creo que se han dado algunas señales que son alentadoras. Tú mismo mencionaste una de ellas, ¿cierto?, la confirmación de parte del ministro Burgos de que acá el derecho de propiedad no está en juego. Esa claramente es una confirmación muy importante para todo el sector privado. Y por supuesto que estamos todos un poco impacientes también de ver medidas más con efectividad más en el corto plazo, que den señales que nos permitan reactivar la economía. Y eso yo creo que es natural después de tantos meses en los cuales hemos estado experimentando un crecimiento bien modesto de la economía y el sector eléctrico no se escapa a esa realidad. Si uno revisa un poco las tasas de crecimiento en la demanda eléctrica, por lo menos en el SIC, en los últimos 12 meses, ha visto que esta caída en la tasa de crecimiento de la economía en general también ha tenido su correlato en el sector de la energía eléctrica. ¿Y en el momento actual ustedes mantienen su plan de inversiones? Sí, por supuesto. Nosotros tenemos una mirada de largo plazo. Estamos en un negocio de largo plazo donde los tiempos de maduración de los proyectos son muy largos. Y no dependen de un ciclo económico. Y no dependen de la coyuntura de corto plazo. Nuestra mirada es de largo plazo, ¿cierto? Y nos encantaría concretar inversiones como las que discutimos hace un rato atrás. El proyecto San Pedro, que es un súper proyecto muy bueno para Colbún y también para el país, y que va a contar con estándares medioambientales y de gestión comunitaria de excelencia, tal como lo hemos hecho, por ejemplo, en el proyecto de Angostura que inauguramos el año pasado en la 8ª región. Bueno, esos dos son temas muy importantes, sobre todo en el sector eléctrico, que han sido tema en los últimos años en el país, y también la inversión. Recordemos que vamos a completar 9 trimestres seguidos de caída en la inversión en nuestro país. Vamos a ver entonces si ese problema se soluciona y la inversión crece en nuestro país, porque eso significa que la economía anda mejor. Tomás Keller, gerente general de Colbún, muchas gracias por estar con nosotros en Agenda Económica. Al revés, gracias por invitarme. Bueno, con esta entrevista y el análisis del plan de negocios de Colbún para los próximos años, terminamos la agenda de esta semana. Como siempre, los invito a que sigan con nosotros en CNN Chile.